Muy bien, ya para iniciar, recuerden siempre tener en cuenta ante cualquier duda para la realización de las evidencias por el orden de los materiales, para los contenidos, para los objetivos de cada actividad, tener siempre pendiente el estar en la parte de la guía de aprendizaje para que de esta manera ustedes allí puedan encontrar la información sobre todos estos elementos que se indican allí para que ustedes vean la forma de evaluación, todos los resultados que ustedes deben alcanzar a través de cada actividad y las indicaciones, las instrucciones de cada evidencia. Es bueno tener en cuenta esa parte para que ustedes sepan lo que van a realizar en cada caso y tengan la menor cantidad posible de dudas. En cuanto a los materiales, siempre recuerden que adicional al material que vamos a ver ahora en un momento, van a tener los support materials, como en este caso. Siempre trabajar la parte del multimedia glossary es muy importante. Veo que hay muchas personas que han tenido dudas en la pronunciación. A veces practicando un poco más la escucha, tratando de mirar esos pequeños detalles, podemos tener mayor facilidad en esa parte. Entonces, les dejo la sugerencia en este caso para que ustedes lo puedan practicar. Y de la misma forma en el multimedia material van a tener conversaciones como la de contextualización, van a tener ciertos elementos que los van a ayudar a que ustedes puedan con más facilidad escuchar las palabras, las frases y repetirlas, utilizarlas cuando ustedes las consideren necesarias. Hay muchos modelos de frases que les van a facilitar esta parte. Muy bien, el material que tenemos se llama Traveling the World. Y en este caso, este material va a tener en total 7 secciones que vamos a estar viendo. El primero son las expresiones modales, pues para tener obligación y cuando hay falta de obligación. La segunda es cuando hay habilidad y posibilidad. En lo tercero vamos a estar haciendo un repaso de cosas que ya habíamos visto en niveles anteriores sobre preposiciones de movimiento. En este caso, hemos visto más que nada pues, las preposiciones centradas en ubicación. En esta parte vamos a estar complementando un poco eso. El vocabulario para hacer compras en inglés. Algunas palabras que pueden ser de mucha utilidad. La parte de medios de transporte. Vamos a ver también el vocabulario sobre las distintas cosas que conseguimos en un aeropuerto y también en general sobre ciertos lugares en la ciudad, nuevamente complementando lo que veíamos en el nivel anterior. Muy bien, iniciamos acá en esta parte con, como decíamos, la parte de obligation and lack of obligation. En este caso, adicional a lo que ya conocíamos en los otros tipos de modales, vamos a tener la expresión have to. Have to se traduce como tener que. Es muy parecido porque, bueno, have en español significa tener. ¿Cuándo utilizamos have to? Have to lo utilizamos cuando es una obligación, pero en este caso es muy bueno tener en cuenta, y lo que ya hemos visto, que muchas veces vamos a utilizar otros tipos de modales si la situación lo requiere. Cuando la obligación no la está imponiendo nadie externo, podemos utilizar otros tipos de modales. Aquí tenemos un ejemplo. We have to wear a tie to work. Tenemos que usar corbata en el trabajo. ¿Qué pasa con esto? Usualmente es una regla que tiene la empresa, por ejemplo. Entonces, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, vamos a tener que colocarnos la corbata y llevarla al trabajo. Tenemos que hacerlo. ¿Ok? Pero a veces cuando las cosas son por decisión propia, ya es diferente. Por ejemplo, si usted va a una entrevista de trabajo y usted considera, no, es que en ese lugar todos visten elegante, tengo que ponerme una corbata para la entrevista.
Entonces, en ese caso no sería have to porque la empresa que le va a entrevistar no le obliga a ponerse una corbata y sería más bien I must wear a tie. Entonces, allí se hace la comparación en ese caso entre una y otra situación. Ya esa parte es para tenerlo a consideración. Pero en el caso de have to, también vamos a tener la parte negativa. También podemos indicar cuando hacemos algo, pero nadie nos obliga. Entonces queremos especificar eso. En ese caso vamos a utilizar la negación de have to, que sería don't have to. En ese caso significa que si no nos obligan, nosotros elegimos si lo hacemos o no lo hacemos y queremos hacer énfasis en que es nuestra decisión. Por ejemplo, on weekends, I don't have to get up early. Los fines de semana no tengo que levantarme temprano. Nadie me está obligando y quiero hacer énfasis de eso. Yo elijo si quiero o no quiero levantarme temprano, lo puedo hacer. Entonces, allí tiene un uso muy específico porque me está indicando eso precisamente. Puede que lo haga por decisión propia porque yo siento que tengo que hacerlo para mantenerme, por ejemplo, despierto temprano, para mantener mis hábitos de sueño, pero utilizo don't have to porque quiero indicar que nadie más, ni una regla, ni una persona, ni una obligación externa me va a estar obligando a hacerlo en ese caso. Entonces vamos a utilizar el have to, siempre en ese orden, el have seguido con la preposición to y luego la acción que vayamos a observar. De resto, siguiendo el mismo orden que ya nosotros conocemos. Ya ustedes saben que cuando vamos a utilizar los auxiliares, van a ir en las frases afirmativas entre el sujeto y el verbo y en el resto de casos va a ir antes del sujeto. En este caso, el do para las frases negativas, para indicar el don't have to, va a ir colocado antes en esa parte y en las frases afirmativas va a ir colocado el do al principio para indicar, como ya lo habíamos visto en otros casos, la pregunta. Entonces, para las preguntas cerradas, vamos a iniciar auxiliar, sujeto, verbo y complemento, como ya habíamos visto anteriormente. Y si es necesario, pues con las preguntas abiertas, iniciamos con una palabra interrogativa y de nuevo el mismo orden de ideas que ya veníamos aprendiendo anteriormente con otras expresiones. Allí tenemos las formas afirmativas y negativas y como decíamos, pueden agregar don't o doesn't, si es para tercera persona, para indicar la negación de una obligación en ese caso. Entonces hay que tener allí el mismo orden que veníamos viendo anteriormente, simplemente el verbo have va a ir en ese caso acompañado de to para esa parte. Muy bien. Entonces, nuevamente, haciendo el énfasis en esto, have to indica una obligación externa para hacer algo y don't have to o doesn't have to para indicar que no existe esa obligación, es decir, que es algo opcional. Muy bien, para la parte de indicar habilidad o capacidad de algo, vamos a utilizar can, que se traduce literalmente al español como poder. Entonces, aquí puedo utilizar, por ejemplo, I can run 15 kilometers in 45 minutes. Puedo correr 15 kilómetros en 45 minutos, por ejemplo. O she can cook Japanese food. Ella puede cocinar comida japonesa. ¿Ok? De igual manera, cuando la persona no tiene la capacidad de algo, también se puede colocar can't, la parte negativa, como por ejemplo, oh, I can't swim long distances. No puedo nadar distancias largas. Peter can't use Photoshop. En este caso, can't no indica, y eso es bueno tenerlo, que a la persona le estén prohibiendo algo. Simplemente indica la habilidad o en este caso la ausencia de habilidad. Peter puede sentarse en el computador
abrir Photoshop, intentar usarlo, pero si en realidad no sabe, aunque físicamente puede abrir el programa, por ejemplo, y utilizarlo, en realidad no sabe cómo, no tiene esa capacidad, no tiene esa habilidad. Entonces podemos utilizar can o can't para decir lo que la persona puede hacer porque sabe hacerlo. Y ahora, mismo en la negativa podemos indicar lo que la persona no puede hacer, no porque esté prohibida de hacerlo, sino porque no sabe. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar can't para eso. Cosas que la persona no puede hacer simplemente porque no sabe cómo. ¿Ok? En esa parte uno, a veces en español dice, no, de poder puede. A veces utilizamos poder en español cuando son cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, no puedo llegar tarde al trabajo. Claro que uno puede llegar tarde al trabajo, por supuesto. En ese sentido, tenemos siempre que estar pendiente de cómo se utiliza en inglés las distintas expresiones que hemos visto, los modales, cómo se usan. ¿Ok? Porque no es que yo diga, I can't get late to work. Por supuesto, uno tiene la capacidad y habilidad de llegar tarde al trabajo. Es una posibilidad todo el tiempo. En ese caso, lo que uno debe estar pendiente es que uno no debe hacerlo. Entonces, I mustn't get late to work. En ese caso, el poder es indicando que tenemos un deber que debemos seguir. No puedo llegar tarde al trabajo, no porque me sea imposible llegar tarde al trabajo, sino porque yo tengo que cuidar de esa parte. Mientras que acá se utiliza can't de poder, pero en el sentido de tener o no tener la capacidad de algo. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente allí con esa diferencia entre uno y otro. De igual manera podemos utilizar can o can't para indicar posibilidades. ¿Ok? Por ejemplo, I can play soccer on Friday. It is my day off. Entonces, es una opción. Es una posibilidad. Se puede, sí. Es su día libre. Podría hacer eso. No significa que lo vaya a hacer. No significa que lo estén obligando. Es solo una decisión que puede que la tome o puede que no. Y de igual manera usamos can't para indicar lo que no podemos hacer, la imposibilidad, lo que no está en las probabilidades porque simplemente las circunstancias no se dan. I can't play video games today, por ejemplo. I'm too busy. No, hoy estoy muy ocupado, no puedo jugar videojuegos. Oh, she can't come to the party. Ella no puede venir a la fiesta. She has to work late. Y en ese caso indicamos no existe la posibilidad, no se puede por eso. No hay la posibilidad de hacer lo que se estaba esperando. Entonces, en este caso, el modal can't va a utilizarse de forma afirmativa o negativa, pero siguiendo el mismo orden que ya conocemos. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Siempre van a ir en ese mismo orden. ¿Okay? Siempre el can't va a ir justo antes del verbo que vayamos a tener en la frase, cuando vamos a hacerlo de forma afirmativa o de forma negativa. Y al ser un modal en este caso, como los que hemos visto anteriormente, va a ir al principio de la frase cuando vayamos a hacer una pregunta. Vamos a colocar la palabra interrogativa si la hay o si es una pregunta cerrada directamente. Empezamos con can y de resto la frase va a ir sujeto, verbo y complemento siguiendo el mismo orden que hemos venido repasando durante las distintas actividades de este curso. Entonces es bueno que hagan un poco de reflexión sobre lo que comentábamos, porque es una parte muy importante de la organización de ideas. Los modales indican intenciones y como tal deben ser entendidos. ¿Ok? Entonces utilizamos have to, no cuando uno decide hacerlo, ¿ok? Sino cuando algo o alguien
me obliga o implica la regulación de algo que debo hacer. Y de igual manera, don't have to para enfatizar que nada ni nadie me está obligando a hacer eso, ni siquiera yo mismo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, no tengo que levantarme temprano. No significa que yo sienta que debo levantarme temprano y tampoco significa que yo sienta que debo levantarme tarde. Simplemente es opcional. Entonces, en ese sentido, utilizaremos el don't have to y de igual manera con can y can't indicaremos la posibilidad de algo o la capacidad o ausencia de capacidad de algo, no indicando el deber que uno sienta. No, yo tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad. No, no es el uso de can. ¿Ok? No, yo, por ejemplo, yo puedo cuidar a mi familia. I must take care of my family es más común porque yo siento en mí que debo hacerlo y puedo hacerlo. ¿Ok? No es algo opcional en ese caso. Muy bien. Siguiendo con el tema, tenemos la parte de las preposiciones de movimiento. En este caso, es bueno observarlas ya reuniendo todo lo que se ha visto anteriormente, pero en este caso expresado para específicamente indicar desplazamientos y movimientos. En el caso de la preposición to, como ya nosotros sabemos, es una de las preposiciones con más usos y en este caso simplemente indica nuestro destino, hacia dónde vamos. En ese caso es opuesta a la preposición from, que nos indica un punto de partida. En este caso, to nos va a indicar el destino. Puede ser a un lugar en específico. A veces puede referirse a un evento. No tiene una precisión en su lugar, si el lugar es muy grande o si se realiza en un lugar muy amplio. No necesita ser tan específico, todo depende del contexto, pero puede aplicarse para eventos, lugares que pueden estar físicamente más variados. Allí vamos a tener esa parte. También se puede utilizar para una persona. You should go to your father for advice. Oye, deberías ir donde tu papá para que te dé consejo. Entonces, bueno, aunque no es un lugar propiamente dicho, va a haber una referencia de moverse o desplazarse. Aunque, bueno, hoy en día con las cosas de la comunicación, a veces se puede hacer a distancia, pero en todo caso va a tener un objetivo que también puede ser más en sentido figurado, como en este caso cuando hablamos de personas. Una que es más específica es towards. Por eso no lo utilizamos demasiado, pero sí en este caso vamos a utilizar towards cuando nos queremos referir a que algo se mueve en un sentido en particular. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener el ejemplo. The ball was coming fast towards me. La pelota se acercaba hacia mí. ¿Ok? Yo puedo decir que la bola venía to me. Puede que me llegue a mi cuerpo, puede que llegue cerca. ¿Ok? Pero si quiero específicamente decir, oye, definitivamente la trayectoria de la bola va directamente a mí. No está cogiendo ni a izquierda, ni a derecha, ni por debajo, ni cerca de mí, sino directamente. Entonces, en ese sentido es donde lo vamos a utilizar. Traduce hacia, así como to también puede traducir hacia tal lugar, pero es específico en decir que la dirección de movimiento es precisamente hacia esa persona o hacia ese lugar que queremos referir. Through, en este caso, va a implicar un movimiento que se da dentro de una distancia en particular o dentro de un par de puntos de referencia en particular, un inicio y un fin de algo que va a atravesarse o a cruzarse en ese caso. Por ejemplo,
aquí tenemos el primer ejemplo que nos dan en la sección 1. The ball went through the window. La bola pasó a través de la ventana, cruzó desde afuera. Supongo que rompió el vidrio. Si estaba abierta, creo que no. Pero pasó a través de ella y siguió. Entonces hay que tener en cuenta eso. Simplemente da un movimiento desde dos puntos de referencia. En este caso puede ser de dentro hacia afuera o afuera hacia adentro, pero pasa a través de la ventana. También podemos implicarlo para abarcar toda una referencia de espacio completa de principio a fin. Por ejemplo, cut through the tape, corte la cinta, es decir, puedo decir cut the tape para hacerle un corte a la cinta. Puede que sea solo por un pedacito de la cinta y la cinta sigue unida como una sola pieza con un pequeño corte que la haya hecho. Pero si digo cut through the tape, significa debo pasar de lado a lado y asegurarme de que las dos partes de la cinta queden separadas completamente entre sí. Es decir, hay que cortar a lo largo o a través de la cinta por completo hasta el otro extremo. Entonces allí va a ir utilizado específicamente esa parte. Usualmente through es, como le decíamos ahora último, a través de algo. Podemos colocar into. Si miramos into se parece a dos preposiciones que hemos tenido. Una es in y la otra es to. Y así como se da esa combinación de las dos preposiciones, into significa o refiere un movimiento que se da desde afuera hacia adentro de algo para implicar un espacio cerrado. Por ejemplo, James reached into his pocket. ¿Por qué into? ¿Por qué no to? Por ejemplo, en este caso, James lleva la mano desde afuera de su bolsillo hacia adentro y ahí es donde encuentra las llaves, en la parte de adentro de su bolsillo. Pero en ese caso, si simplemente lo toca por fuera y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí están las llaves. ¿Ok? Entonces puedo decir, he put his hand on his pocket, la puso por fuera, palpó el bolsillo. O he got his hand to the pocket, llevó la mano al bolsillo, pero no metió la mano en el bolsillo. Entonces, se puede utilizar in, se puede utilizar on, se puede utilizar to, dependiendo de lo que quiera decir, pero en todos los casos, como puede ser por dentro, como puede ser en la superficie, por fuera del bolsillo. Pero si quiero decir directamente, la mano pasó de afuera hacia adentro de este lugar, entonces digo into. ¿Ok? Lo mismo, they got into the car, el segundo ejemplo que tenemos aquí. Se subieron al auto. Si digo they got on the car, significa que se montó en el techo del auto a ver de pronto algo que iba a arreglar, no sé. O they got to the car, simplemente llegaron al auto, de pronto caminaron y se pararon allí al lado del auto. De pronto entraron, de pronto no, no lo especifica. Pero cuando dice into, directamente está diciendo desde afuera hacia adentro se metieron en el auto. Y en ese sentido, las preposiciones en inglés son un poquito más precisas que en español. Entonces hay que saber darles ese uso específico. Across usualmente se utiliza para cruzar, atravesar. Es parecido a through en ese sentido, pero normalmente no, across no especifica que tenemos que ir mucho más allá de atravesar, sino que nos basta implica en este caso across que vamos a tener que pasar de un lado al otro de una ubicación específica que debemos cruzar y llegaremos simplemente hasta el borde o hasta el límite de ese otro espacio. Por ejemplo, they walked across the road. Ellos caminaron para cruzar la calle.
No vamos a ir mucho más allá. No venimos desde antes de la calle y vamos hacia allá. O de pronto sí, pero no es relevante, sino simplemente vamos desde el principio hasta el fin de la anchura de esa calle y ya. Si seguimos más hacia allá, ya es una cuestión de nosotros, pero simplemente para especificar el proceso, el cruce de un lado al otro. Oh, he swam across the pool. Él nadó a través de la piscina. Si por alguna razón, digamos, la piscina diera hacia, no sé, un espacio abierto o hacia un río o alguna otra cuestión, podríamos utilizar through para decir que la atravesó y pasó y siguió haciendo la acción más allá. Mientras que en este caso va de una punta a la otra y no necesita salir de la piscina para eso. No la atraviesa propiamente, sino que va de una punta a otra de la misma. Entonces allí para tener en cuenta. Así que con swimming, por ejemplo, sería muy raro through, a menos que haya agua fuera de la piscina y nadó desde afuera de la piscina, cayó adentro y salió y siguió nadando por encima de la piscina. Creo que estaría inundado el lugar, no sé. Sería un poco raro. Entonces vamos a utilizar across para ese caso, para especificar que está nadando de un lado, de una punta a otra de la piscina. También se podría utilizar around para decir está nadando por ahí, sin una dirección, sin necesariamente ir de punta a punta, que es lo que más comúnmente uno hace, simplemente nada por allí. Entonces, bueno, para tener en cuenta allí en esa parte de ideas. Podemos utilizar over para indicar movimiento por encima. ¿Ok? He jumped over the fence. Saltó por encima de la cerca. Oh, the plane flew over the lake. El avión voló sobre el lago, por encima. Siempre hay una superficie, una referencia que se va a tomar como punto allí de partida y va a pasarse algo más por encima. Oh, she spread the tablecloth over the table. Puso el mantel sobre la mesa. No digo on, a menos que sea un mantel más bien pequeño que no cubre toda la mesa y queremos decir, no, lo colocó en una parte de la mesa específicamente, pero normalmente en el caso de los manteles, la cubre y la abarca totalmente y de hecho la supera, de tal manera que los manteles suelen verse por los lados de la mesa. Entonces, en este caso, la cubrió, está sobre toda la mesa. Entonces, utilizamos over en ese caso. Para el resto de cosas que colocamos, platos, vasos, decoración, utilizaremos on de preferencia. También podemos utilizar along. Along es parecido a lo que ya vimos con across y con through, pero en este caso vamos a seguir de manera externa un recorrido. Por ejemplo, Diane and I walked along the river. Caminamos a lo largo del río. No atraviesa de un lado al otro del río. ¿Ok? No lo cruza para decir, no, llegamos hasta donde estaba el río, atravesamos y seguimos caminando alejándonos del río. No, sino que en este caso es a la par o al lado de donde está el río. En ese sentido, va a implicar una referencia de movimiento, pero simplemente va a ser a lo largo de ella. Along the street, a lo largo de una calle, sin atravesar al otro lado de la calle. O de pronto sí, pero regresan y así. Pero no es el objetivo el atravesar o el cruzar, sino el seguir un recorrido o al lado de un recorrido en particular. ¿Ok? Entonces allí vamos a tener algunas referencias visuales que espero que ustedes puedan seguir cuando estén precisamente estudiando esta parte del material para que ustedes la tengan un poco más fácil. Allí se complementan con algunas, por ejemplo, along, que lo veíamos hace un momento, through, allí lo podemos mirar, around, que lo decía ahora en el ejemplo, por allí, sin ninguna dirección específica, no nos alejamos ni nos acercamos, sino por allí simplemente out of, para salir también de las cosas, onto, parecido a into, aquí lo tenemos en la parte central, pero en este caso no es hacia adentro, sino hacia arriba
hacia la superficie de algo. Entonces, onto e into implican movimientos hacia un lugar, pero into significa hacia adentro y onto significa hacia la superficie de algo. Tenemos past, significa pasando, pasé por ahí y seguí derecho. Todas ellas tienen un sentido en particular, así que obsérvenlas bien, ténganlas en cuenta cuando las estén estudiando y cuando vayan a hablar de indicaciones, así las pueden utilizar con una mayor precisión. Ya ustedes lo mirarán en detalle con el material y eso ya sí hace parte de lo que ustedes vayan a estar estudiando allí. Bien, tenemos acá el vocabulario de shopping, de hacer compras. Vamos a tener allí eh, algunas preguntas y respuestas que pueden servir en esa parte. Vamos a ir mirando algunas de ellas. A veces podemos utilizar how much, como ya lo sabemos, para indicar el precio de algo. No necesitamos indicar how much price the money, nada, simplemente how much. How much is a pen? ¿Cuánto cuesta o cuánto vale el bolígrafo? También podemos utilizar un verbo si lo queremos. What does this book cost? ¿Cuánto cuesta? El verbo cost, ahí en este caso, ¿cuánto cuesta este libro? Ok. How much is the tax? Cuando, bueno, esto en países como Estados Unidos y demás, en los que el precio que nosotros vemos no incluye el IVA, como diríamos acá, no incluye los impuestos. Entonces, bueno, al precio que uno va a pagar, hay un adicional en esa parte. Qué bien. Bueno, siguiendo acá con las expresiones que estábamos viendo, podemos utilizar también, ya que hemos visto precisamente los adicionales, también podemos ver lo que reduce los precios. Por ejemplo, is the TV on sale? Para preguntar si el televisor está en oferta o en descuento. ¿Ok? Para tener en cuenta en esa parte. O podemos preguntar, what is the price after the discount? O how much after the discount. También en esa parte. ¿Qué precio tiene o cuánto vale? En esa parte. Cuando ya hay un descuento, un porcentaje en particular. What's the total? Cuando sacamos una cuenta. Cuando hay varios números. How much is it? Puede ser cuánto es, pero normalmente lo hacemos para un solo producto. O what's the total cuando son todos, varios. How much do I owe you? Un poquito más formal para decir cuánto se debe. Vamos a tener pay cash, si se va a pagar en efectivo, por ejemplo. Vamos a encontrarnos, oh, put it on a credit card, póngalo o cárguelo a la tarjeta crédito. También puede ser. I pay cash, puede decirse, como lo habíamos visto anteriormente, I pay by credit card. Entonces ya dependerá del medio de pago. A veces se puede decir simplemente on my card. Para el caso de cuando hablamos de tarjetas, en el caso de Norteamérica es más común que se utilice la tarjeta crédito, mientras que en Gran Bretaña o en países europeos es más común que se utilice la tarjeta débito. Todo depende también de la economía de cada país. Por ejemplo, nosotros somos más de utilizar tarjetas débito que crédito en Colombia. Algunas personas pues pagan en efectivo, por eso aparece cash. Si pagamos con tarjeta de crédito, muy comúnmente vamos a tener, por ejemplo, how many installments para preguntar cuántas cuotas se va a pagar. En este caso, el crédito que se vaya a hacer.
Ok, entonces con la palabra installment vamos a implicar las cuotas, la cantidad de pagos que vamos a tener para ese caso. Muy comúnmente les van a decir, here you are, para entregarle algo. Aquí tiene, aquí está. Es bueno preguntar, do you take o accept cards? Do you accept credit cards? Para preguntar si aceptan una tarjeta de crédito. Vamos a tener también, hablando de las expresiones que ya teníamos aquí, ATM. ATM es una sigla que significa Automatic Telling Machine, es decir, máquina de cajero automático. Pero es muy común decir simplemente ATM, ATM, las tres letras, así como se pronuncian ellas, para indicar un cajero automático, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes en caso de necesitarlo. May I try this on? ¿Puedo probarme o medirme esto? Ahí está la pregunta. Puedo utilizar try, que es probar, con el on para indicar que se lo va a poner. No in, porque bueno, la ropa va por encima de uno, no por dentro. Entonces, como para hacer un poquito allí Profe, la... se ve borroso. Profe, se ve borroso. Vamos a... Vamos a mirar si de pronto de esta manera se ve un poco mejor para estar Gracias, pendiente. ahora sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, utilizamos try on en este caso para referirnos precisamente a, hablando pues de la parte del vestuario para probarse o medirse algo a manera de prueba. Tenemos dressing room, obviamente el vestir, que es donde la persona se puede colocar las prendas. I need to take this back. Necesito devolver algo. A veces se va a utilizar refund si la persona quiere que le devuelvan su dinero. También puede ser I need a refund. Así que ahí lo van a tener en esa parte. Oh, I can't find the toy section. A veces section, a veces aisle. Si viene al caso, cuando es el pasillo en particular. Allí va a estar esa parte. Muy bien. Can I return this? Ahí en ese caso, return existe en la política. En el caso de Colombia no es tan clara. En el caso de Estados Unidos tienen unos plazos un poco más fijos en los cuales la persona puede devolver ciertos productos, aunque bueno, por cuestiones ahora de bioseguridad hay ciertos productos que definitivamente no tienen retorno, pero si hay cierta garantía de que ciertos productos, si no son del agrado de la persona, independientemente de su calidad, de que estén bien hechos, de que no tengan daño, sino que simplemente la persona los compra y si a las horas o a los pocos días ve que definitivamente no le gustó el producto, lo puede devolver. Normalmente para prendas de vestir el plazo era de 48 horas, creo que es, algunas incluso hasta menos de 24, depende también el precio de la prenda, porque bueno, algunas prendas son de más cuidado y pues bueno, dan menos posibilidad de que las devuelvan. Oh, I'm afraid you gave me the wrong change. Me dio el cambio, el vuelto o las vueltas, depende de la región de lo digamos, me las dio equivocada. Entonces, bueno, ya ahí revisarán esa parte. Oh, I lost my receipt. Para poder devolver algo, para pedir un reembolso, normalmente se debe tener el recibo original. En el caso de Colombia, en la mayoría de los casos ya no es obligación, pero nunca está de más, es mucho más fácil a la hora de pedir un reembolso. Oh, can you tell me where the jackets are? En este caso, para buscar la indicación o la ubicación de un producto en particular. Do you have this shirt in small? Si tiene la camiseta o la camisa, perdón, en talla pequeña. Algo que se puede hacer de pronto no en centros comerciales, pero sí en locales más pequeños es bargain. Pedir rebaja, pedir descuento, regatear, negociar. Tenemos distintas maneras de llamarlo. Hace parte de nuestra forma de ser. Monedas de las más comunes, dólares, euros, pounds, son las tres principales que vamos a encontrar en Occidente. En el caso de nuestra moneda, igual se dice peso, no hay problema en esa parte. Pero bueno, si viajamos afuera es mucho más común que utilicemos estos otros tipos de monedas.
Actualmente Gran Bretaña está en el proceso precisamente pasando del euro hacia la libra esterlina, así que retornan a su moneda original y pues la vamos a encontrar nuevamente por allí en circulación. Bien, la siguiente sección es sobre medios de transporte. Aquí vamos a tener algunos de los principales que podemos conseguir. Airplane, si es el avión, que es muy estándar. Car, una palabra genérica para todos los autos. Taxi, una palabra internacional que definitivamente ya no requiere traducción. Boat, si es en bote, si toca atravesar. A veces vamos a conseguir ferry si es mucho más grande. Bus, si toca ir en bus o autobús o como le quieran decir. En inglés simplemente bus, basta y sobra. Train, para el transporte en tren, que en Colombia es bastante reducido. By ship, si es en barco, ya hablando de cosas más grandes. Bicycle, por supuesto, la bicicleta, nunca está de más. By helicopter, en algunas ciudades del mundo ya se ha vuelto incluso transporte urbano el desplazarse en helicóptero entre distintos edificios para evitar ciertos inconvenientes de tráfico. En el caso de Sudamérica y de Latinoamérica, que recuerde, en Sao Paulo y en Ciudad de México es común para ciertas personas que tienen el presupuesto llegar hasta ciertos edificios, tomar un helicóptero y cruzar la ciudad o cruzar hacia el punto más cercano hacia donde van. Y bueno, el helicóptero les ahorra montones de tiempo en tráfico. Bien, a hot air balloon, si es un globo aerostático, son de aire caliente, así que literalmente da la descripción la palabra en inglés. A cable car, para aquellos que han subido en cable, una medida muy buena, especialmente en aquellas ciudades que tienen mucho desnivel, montañas y demás, eso ayuda. Biplane, el biplano, cuando son estos aviones un poquito más a lo clásico. Motorcycle, creo que las motos se han puesto muy de moda en ciertas ciudades de Colombia por aquello de las regulaciones tipo pico y placa y similares. Monorail, para estos medios de transporte similares al metro, pero que utilizan precisamente un solo riel, de ahí viene el nombre que tienen. El riel va en el medio por la parte inferior del vehículo que se desplaza. Subway para el subterráneo, eso es algo que no tenemos en Colombia. Podemos utilizar la palabra metro, no hay problema con ella. En el caso del inglés es más común escuchar subway porque en la mayoría de las ciudades suele haber toda o la mayor parte del recorrido hecha por debajo de tierra. Y tenemos streetcar para lo que llamaríamos el tranvía, que todavía se utiliza en ciertas ciudades y pues es una buena alternativa de tránsito un poco más, digamos, económica en esa parte. Bien, decíamos que íbamos a ver una parte de vocabulario del aeropuerto. Vamos a utilizar la palabra baggage, que es equipaje en general, el conjunto de maletas, bolsas, paquetes. Entonces, el baggage claim check es ese papelito que va a estar pegado al equipaje que nos permite reclamarlo, claim. No, este es el mío, aquí está. Y con ese uno verifica la identidad de, o bueno, la identidad de la persona a la que pertenece el equipaje. Tenemos boarding pass, la tarjeta de embarque, que la entregan en el aeropuerto. Boarding time, obviamente la hora en la que va a abordar. A body check, si hay que hacer una requisa, una revisión en el cuerpo de todo lo que haya. Vamos a hacer el check-in, si necesitamos registrarnos para indicar la llegada al vuelo. Hoy en día es más común hacerlo en línea y es un poco más práctico. A currency exchange, si hay, necesita un cambio de divisas, necesita cambiar sus pesos a dólares y viceversa, por ejemplo. Customs, las aduanas donde le van a mirar todo tipo de producto que salga o entre del país, igual que cuando hay grandes cantidades de dinero, y les van a pedir una Customs Declaration para que usted indique qué cosas lleva durante el vuelo. Esto lo puede hacer normalmente un Customs Officer, un oficial de aduanas. The Departure Lounge o simplemente Lounge va a ser la zona de preembarque, la zona donde nos vamos a sentar a esperar el vuelo. Y allí van a tener el departure time.
Departure significa salidas, así que ténganlo en cuenta cuando lleguen a un aeropuerto para la indicación de dónde es la sección de salidas, contrario a la de llegadas, de arrivals. The Immigration Counter, la palabra counter se va a referir a esa ventanilla o a ese escritorio, lugar donde podemos acercarnos a sellar e indicar información. Tenemos acá passport, ya muy conocidos por todos. Personal effects, lo que llamamos de mano nuestros objetos personales. Va a haber un security check. Si de pronto es un vuelo internacional, va a haber mucha más rigidez en cuanto a la seguridad y van a revisar más en detalle. Pendientes con the time differences o time zones. En el caso de Estados Unidos, como aparece el mapita, no sé si se alcanza a ver con toda claridad. Ahorita me decía que había un problema allí con esta parte, pero Estados Unidos está dividido en 4 zonas. La de occidente, de montaña, de centro y de este. Y cada una de ellas tiene una hora diferente. Entonces hay que estar muy pendientes que estos horarios cambian en estas épocas. Estamos con la hora central. Vamos a estar así hasta aproximadamente septiembre, que es cuando ellos cambian de horario. Entonces ya nuestra hora, que nunca cambia, coincide con la hora este. Entonces hay que estar muy atentos si les toca viajar a distintas partes de Estados Unidos. AVESA, requisito para muchos países. Travel abroad, la palabra abroad siempre se refiere a fuera del país. Siempre se refiere hacia afuera, no en el sentido de salir de un lugar, sino de dejar un país. The scenery, el paisaje que vamos a ver, también se puede utilizar la palabra landscape, si queremos hablar de todo el panorama de algo. A carry-on bag significa una bolsa o bolso, cualquier equipaje que puede llevar en la mano, que puede cargar directamente. El layover es simplemente el tiempo que hay que esperar entre un vuelo y otro cuando hay que hacer una interconexión. An air sickness bag, la bolsita que le van a dar para los mareos. Sickness solo significa enfermedad. Air sickness es esa enfermedad que le da o ese malestar que le da cuando va a volar. Flight, simplemente un vuelo. Se puede utilizar trip para indicar viaje, pero si queremos hablar de algo que es aéreo, utilizaremos flight en ese caso. Como ya vimos, pues todo el vocabulario sobre precisamente el aeropuerto, pues bueno, mirar de las cosas que podemos encontrar al ir a una ciudad o a un lugar. Vamos a encontrar The Appliance Store, si es una tienda de electrodomésticos, de dealer o car dealer, auto dealer, tiene varias maneras de decirle. A veces se utiliza en inglés americano dealership para referirse siempre en común con la palabra dealer a un lugar donde se negocian, compran o venden automóviles. Bakery, si es una panadería. Bank, el banco. Barbershop, bookstore, la librería. No confundir con library, que es la biblioteca. Bus station, si toca ir a la estación de buses. A cafeteria. A daycare center, el lugar donde vamos a dejar en la guardería, pues, a nuestros niños. Cleaners, puede ser dry cleaner si es de lavado en seco, demás. Pero cleaner normalmente la lavandería. A donut shop, normalmente shop va a ir junto con los lugares donde se venden de toda clase de artículos. Clinic, que es más común que hospital para la mayoría de casos. En el caso de Estados Unidos es más común clinic porque son más bien privadas las empresas que se encargan de proveer salud. Hospital es más común en otros países donde la salud es más pública. En el caso de Colombia es más común la clínica también en ese caso. Clothing store, la tienda de ropa. A coffee shop, la cafetería. A veces van a encontrar a café. No hay problema por esa parte. Computer store, si necesitan computadores. A copy center, cada día más escasos, pero sí. Lugares donde se pueden ir a hacer copiados. A convenience store sería como una tienda de abarrotes, dice siempre el diccionario. Nosotros tenemos más como una tienda de barrio, de esquina o demás.
Hoy en día creo que el concepto más cercano de una convenience store pueden ser estos mini mercados que se han dado hoy en día, tipo Justo y Bueno, Ara de Uno, etcétera. Allí van a estar la idea. A concert hall, un salón de conciertos. Delicatessen, que es este lugar que se dedica más que nada a la venta de carnes maduradas y frías. A department store, que es una tienda de departamentos. Normalmente son de varios pisos y cada piso tiene como una especialidad. Am, para indicar un estilo o una marca parecido, lo más cercano, Falabella, por ejemplo, que tiene normalmente una organización en la que hay un piso que es dedicado a ropa, vestuario, otro es para maquillaje, otro es para tecnología y así. Entonces, bueno, por ahí va a estar más o menos la idea para tener en cuenta, porque nosotros en Colombia tenemos más el concepto de supermercado, pero sí es bueno tener una referencia. A discount store, de esas tiendas que siempre están en sale, en descuento constantemente. Furniture store, si es de muebles. Flower shop, por supuesto, si es la floristería. Podemos encontrar drugstore o pharmacy, droguería o farmacia. Los dos términos son válidos. Gas station o service station para la de combustible. Grocery store, si es la de víveres, que es más que nada cosas de comer y similares. Hair salon para la sala de belleza. Hospital, que lo decíamos ahorita, comparado a clinic. Health club o spa, aquellos lugares que son para relajación, ejercicios, demás. A hardware store, que sería el equivalente a la ferretería. En Colombia suelen ser un formato un poco más pequeño la mayor parte de las veces, pero en países de habla inglesa lo van a encontrar un poco más en grande en esa parte. Bien, ya que hemos visto las temáticas del día de hoy, vamos a ir rápidamente con la contextualización. Aquí vamos a tener una conversación sobre algunos viajes que han realizado y basados en eso vamos a colocar en la parte de comprensión. Vamos a tener algunas expresiones de las cuales vamos a decir true or false, si son ciertas o falsas, de acuerdo a lo que vimos en la contextualización para tener en cuenta. La practice one, por si acaso, va a tener 3 ejercicios. En este caso, cada una de las frases que vamos a ver aquí tiene un solo error. Debemos escribir la frase, pero obviamente corrigiendo el error. Es solamente uno por frase y sí, todas las frases tienen un detalle para cambiar. No tiene tanta cascarita, pero sí es bueno repasar los temas para realizarlo. La parte B de esta práctica va a tener algunas frases con can o have to según se necesite. Entonces debemos agregar una de las dos expresiones, a veces afirmativa, a veces negativa y el verbo que corresponda. El ejercicio C, vamos a tener una conversación. Aquí tienen el botón play. Escuchen atentamente. Luego de escucharlo, van a responder unas preguntas de verdadero o falso, de acuerdo a lo que escucharon, si es cierto o es falso cada una de estas afirmaciones que allí se hace. La Practice 2 va a tener en total, vamos a contabilizar 9 ejercicios de estos. El primero va a tener aquí unas indicaciones a seguir. En cada uno vamos a tener algunas preposiciones que debemos escoger para indicar, por ejemplo, en este caso, esta persona estará yendo up the ladder o across the ladder o over the ladder. Mirar a ver en este caso qué estará haciendo esa persona con esa escalera. Y así vamos a ir con cada uno de los pasos, escogiendo la preposición adecuada en cada situación. En la parte B vamos a tener unas conversaciones y debemos escoger de las opciones que se nos dan. Al escuchar la conversación, hacemos clic en el botón play y luego escogemos cuál respuesta completa la expresión que se nos esté dando. Tenemos allí 3 opciones en cada uno de los casos. El ejercicio C, por su parte, va a tener un texto
el cual vamos a leer. Nos va a dar ahí una información sobre garage sales, sobre las ventas de garaje. Y luego de eso vamos a escoger en cada caso la respuesta correcta de acuerdo a lo que opinamos, según el texto, para cada una de estas preguntas. Y en la segunda parte tendremos un true or false para indicar verdadero o falso, siempre basados en lo que dice el texto. Muy bien, el ejercicio D. En este caso, vamos a tener aquí una información sobre distintas personas. Debemos tener en cuenta todas las pistas para saber de qué manera prefiere viajar cada persona. Miren bien lo que les gusta, lo que no les gusta de los distintos medios de transporte. Y luego que ustedes hayan mirado todas las pistas, deben saber cuál es el medio de transporte favorito de cada persona. Solo hay 5 personas y 5 opciones y cada persona viaja en un medio de transporte en específico. Así que ojo con esa parte. El ejercicio va a tener una conversación que van a escuchar y seleccionar simplemente cuáles de estas frases son ciertas. Oye, esta me parece que es cierta. O no lo es. Le quito la marca de verificación y así. Siempre escuchando la conversación que aparece allí. El botoncito de play en la parte superior. El ejercicio F. Vamos a abrirlo un momento. Vamos a esperar que cargue. No sé qué pasa ahí. Ahí está. Bien. El F decíamos, tenemos una conversación. Vamos a marcar cuáles cosas de las que escuchamos son ciertas y cuáles son falsas de acuerdo a lo que digan las personas que están en la conversación. En el caso del ejercicio G, vamos a tener un vocabulario. Debemos tomar las palabras sobre las distintas partes y objetos del aeropuerto y llevarlos hacia donde corresponde y soltarlo en la frase que corresponde en cada caso. El ejercicio H va a tener nuevamente una conversación que podemos escuchar y en cada opción debemos escoger cuál de las opciones completa cada una de las frases. Y el ejercicio I, vamos a encontrar algunas personas que hablan sobre sus ciudades. Podemos escucharlos aquí y luego seleccionar las opciones que apliquen a cada una de estas personas, según lo que consideramos. Muy bien, la pronunciation practice va a tener en total 3 secciones. La primera de ellas, como ya nosotros hemos escuchado, va a ser sobre sonidos de vocal, solo que en este caso vamos a reunir distintos sonidos que hemos venido escuchando durante el nivel, también ciertos sonidos de consonante para que ustedes los puedan practicar. En la parte B vamos a tener distintos puntos de entonación para palabras, identificar la cantidad de sílabas de ellas, estén muy pendientes a la entonación y al número de sílabas de cada palabra. Y la parte C, como siempre es común, va a ser la sección donde vamos a encontrar el uso de diadema, micrófono, según como tenga el caso. Practiquen las frases, escucharlas, tener una referencia de cómo suenan y asimismo tienen el botón de grabación cuando lo requieran en esa parte. Muy bien, ya que hemos visto eso, vamos a mirar las evidencias. En este caso vamos a tener 5 para realizar en esta semana. La primera es Planning My Trip. Ustedes van a descargar el archivo. Una vez lo tengan en su dispositivo, lo van a llenar para enviar y en este caso van a tener distintas sugerencias que deben colocar, que se debe hacer al momento del viaje. La actividad interactiva que se llama At the Airport va simplemente a darles una conversación. Vamos a ir un poquito allí por encimita de ella para recordar y vamos a organizar las frases para asegurarnos de ir escogiendo el orden correcto para completar esa conversación que se da en el aeropuerto entre el pasajero
y la persona que le atiende en el check-in. Bien, Describing Cities and Places va a ser un documento que ustedes van a descargar, van a buscar información en línea, pueden utilizar su propio vocabulario para describir los distintos lugares a los que se hace referencia en ese caso. Luego tenemos Getting to Bogotá. En este caso van a descargar un archivo, les van a dar unas pistas de información y ustedes deben enviar un mensaje para dar unas indicaciones de cómo llegar precisamente a Bogotá basados en las pistas que les dan dentro del documento. Y finalmente la Consolidation Activity. Vamos a mirarlo aquí brevemente porque va a tener dos secciones a tener en cuenta. La primera, The Visit to My Fair, debe hacer una presentación sobre una visita a un evento tipo feria o presentación, un evento importante que ustedes consideren del que se puede dar detalles. Y en el caso del Stage 2, que es checklist, van a realizar una grabación, así similar a la evidencia que hicieron primero, una lista de chequeo para un viaje hacia un lugar que sea el de su preferencia, qué cosas se deben tener en cuenta, qué cosas deben llevar, qué se debe hacer, qué regulaciones hay en esa parte. Esas serían las evidencias en este caso para la parte de la actividad número 4. Bien, en el caso específico de las actividades, bien, tenemos acá en pantalla, creo que se alcanza a ver, el cronograma del curso. Estamos indicando que la actividad de aprendizaje en la que estamos, la número 4, va hasta el día 3 de marzo. Luego de esto, vamos a tener entre los días 4 y 10 de marzo unos días adicionales aquí al curso para, en esta parte, poder ponernos al día con las evidencias que de pronto están un poquito tardías en esa parte. El día 10, que es el que cae jueves, va a ser el último plazo para el envío de cualquier evidencia. Ya el día 11, que es viernes, estaré yo dando la retroalimentación de todo lo que se haya enviado hasta el último punto, porque ya el día lunes 14 sería directamente para enviar los resultados y para que empiece el proceso de certificación de todos los que aprueben el curso. En breve, recuerden participar en las 4 actividades de aprendizaje. En cada una de ellas tener por lo menos la mayoría de las evidencias aprobadas. De preferencia todas, claro está, pero en lo posible tener en cuenta eso. Si tienen evidencias que no han podido completar, todavía están a tiempo de hacerlo. Los enlaces van a estar disponibles todos hasta el día 10. Si alguna evidencia no fue aprobada, lean bien qué pudo haber pasado. Pueden hacerlo desde la sección calificaciones o desde la sección evidencias del menú del curso. Así que ojo con esa parte para que tengan en cuenta en esos días. Igual la mensajería del curso